Glorias sean dadas a Dios en esta mañana. Queremos saludar a todos aquellos que nos visitan, aleluya. Si por casualidad te encontraste, aleluya, con la página de la Iglesia Fuego Vivo, bienvenido. Si es la primera vez que te conectas y nos ves en directo, gracias por estar ahí. Y todos aquellos que regularmente, domingo tras domingo, se conectan, queremos agradecerles su fidelidad. Amén. Sabemos, aleluya, en esta mañana que usted está tomando de ese tiempo porque sabe que es importante, aleluya, el escuchar la palabra de Dios, pues la fe viene por el oír su palabra, aleluya. Queremos agradecerle y darle la bienvenida a todos aquellos que de distintos puntos, aleluya, de la geografía, tanto española como mundial, nos están escuchando y nos sintonizan. Queremos darle un fuerte aplauso de agradecimiento a toda la Iglesia Fuego Vivo. Le dice bienvenido, bienvenida en esta mañana. Gloria al Señor. Y estése atento, aleluya, a la palabra del Señor que Dios quiere abrir, aleluya, en esta mañana. En su corazón abrirse el hueco, aleluya, para penetrar y que allí se deposite la semilla que traiga buen fruto. Mateo capítulo 12, versículo 22. Le invito a que abran conmigo la palabra del Señor. Capítulo 12 de Mateo, verso 22. En adelante. Dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino, diga conmigo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero? Y entonces podrá saquear su casa. Aleluya. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Aleluya. Fíjese qué importante, porque en esta escritura Jesús da, aleluya, la solución a todo este problema. Y dice, aleluya, ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Aleluya. Entonces, de esa forma podrá saquear su casa. Bendito Dios y Padre Celestial, amado Espíritu Santo, gracias te damos en esta mañana. Te pedimos, Dios, que tu palabra, Señor, penetre hoy, aleluya, el corazón, Señor, las intenciones, el alma, el espíritu, Padre, y sea en nosotros, mi Dios, como esa semilla que trae fruto al 100%. Padre, ahora reprendemos toda distracción, Señor, y pedimos, Señor, en esta hora que tú guardes, aleluya, este tiempo en quietud para poder escuchar y ser ministrados por tu hermosa palabra, Señor, la cual es viva y eficaz en este día. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mire, cosas que me resaltaban de estos versículos que estaba leyendo. Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y escuche bien, dice, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por eso, aleluya, me vino un flashback en ese momento cuando estaba leyendo ese versículo y Dios me ponía, aleluya, el entender cómo muchas casas son asoladas porque no hay unidad familiar. Amén. Porque lo que dice el padre, aleluya, la madre lo discute, porque cuando un niño le regaña al padre, la madre por escondida va y le deja hacer lo que el padre le ha prohibido, o al revés. Amén. Y no prospera, aleluya, y es asolada esas casas porque no hay unidad familiar, aleluya. Amén. No hay un consenso familiar donde la voz y el padre y la madre son una voz. Amén. Los padres no dicen amén, digan amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántas veces, aleluya, yo he vivido eso en mis propias carnes? Nuestro padre nos imponía un castigo porque yo era medio maluquito, yo se lo voy a decir.
No era bueno del todo, era medio revoltoso. Y tenía más días de castigo que días de permiso para salir a la calle. Ya casi que me había acostumbrado, bueno. Entonces, yo me acuerdo que cuando mi padre se iba a trabajar, nosotros íbamos al corazón tierno de mi madre. Usted ya sabe, ¿verdad? Joven, usted que me conoce, ¿verdad? Iba al corazón tierno de mi madre, entonces le pedíamos, mira mamá, si papá no está, déjanos salir un rato a la calle. Y el corazón de una madre, ¿sabe lo que hacía? Se doblegaba entre los ojitos esos de gatito de Shrek que le poníamos a mi madre. Entonces decía, bueno, pues un rato, pero antes de que tu padre venga. Mal. Amén. ¿Sabe por qué? Porque al final los niños son súper listos y súper inteligentes. Entonces, como que ya ni lloraban cuando el padre los castigaba, porque sabía que se iban a saltar el castigo una vez que se fuera el padre, ¿verdad? Eso, mi hermano, al final puede terminar con una casa desolada. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Por eso es importante que la figura paterna, la figura materna dentro de la casa exista una cohesión, una unidad. Aleluya. Y cuando dicen algo, gloria al Señor, por sea por mutuo consenso, por bien, aleluya, de la crianza y de la educación de los hijos. Cuando dicen amén. ¿Cuántos hogares se han destruido justamente porque el padre ha perdido la autoridad, porque se le ha desacreditado la autoridad por parte de la madre? ¿Cuántos hogares la madre son las que se han puesto los pantalones? Amén. Si yo le contara de casos, aleluya. Por eso es importante entender y saber, gloria a Dios, que la palabra del Señor, como dice aquí, es cierta, aleluya. Pero como no vine a hablar de esto, vine a hablar de cosas, otras cosas, aleluya, le voy a decir algo. Lo primordial, aleluya, en esta mañana y el mensaje principal de Jesús era que el reino de los cielos se había acercado. Amén. Cuando dicen gloria a Dios, cuando leemos en los 4 evangelios, vemos como Jesús comienza a hablar del reino y termina al final de los evangelios hablando del reino. Y en primero de Hechos, aleluya, termina, aleluya, hablando del reino antes de ser ascendido. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 17, aleluya, Jesús comienza a hablar del reino. Pero cuando Jesús resucitó a los 40 días, aleluya, que está con sus discípulos, en Hechos capítulo 1, versículo 3, durante 40 días les estuvo hablando acerca del reino de Dios. Aleluya, amén. Según el Evangelio, gloria a Dios, o según la palabra, hay un mínimo de 105 veces que Jesucristo habló del reino de los cielos. Diga conmigo, amén. Habló cerca de 30 parábolas o más de 30 parábolas, aleluya, en los evangelios, y 19 parábolas de ellas fueron acerca de el reino de los cielos. Así que era importante que los discípulos entendieran que era el reino de los cielos, aplicaran que era el reino de los cielos, aleluya, porque el reino de los cielos, en parte, usted se puede atraerlo hacia la tierra y vivir su propio reino de los cielos aquí en la tierra, sabiendo que hay un reino de los cielos eterno que nos espera allí. Amén. Pero sí, usted tiene la oportunidad de acercar el reino de los cielos a la tierra, así como Jesús hizo, estableció el reino de los cielos con su presencia cuando Él descendió. El reino de Dios es semejante, dice la palabra del Señor, a un campo y un sembrador. Amén. El reino de Dios nos dice la palabra del Señor que es semejante a una semilla. El reino de Dios nos dice también que es semejante a la levadura que leuda toda la masa. El reino de Dios nos dice que es como una perla, nos habla de que el reino de Dios es como un tesoro de gran valor, que el reino de Dios es como el trigo y la cizaña, que el reino de Dios es como un grano de mostaza. Amén. Nos habla tantas y tantas veces en cuanto al reino de Dios. Y Mateo fue un evangelio escrito, diga conmigo, a los judíos principalmente. Y hasta el día de hoy los judíos, aleluya, son muy reverentes con el nombre de Dios, tanto que cuando ellos leen la palabra, aleluya, ni siquiera tocan la palabra. Amén. Ellos abren los manuscritos, los rollos, y ellos ni siquiera tocan con sus manos o con su dedo la palabra, porque ellos, aleluya, tienen un respeto máximo a la palabra. Amén o no amén. Gloria a Dios. Cuando abren la Torá, las escrituras, cuando pronuncian el nombre de Yahweh, ellos no dicen Yahweh, ellos dicen Adonai. Amén. Ellos lo traducen como la palabra Adonai, que es la palabra Señor, por la reverencia que les crea a ellos pronunciar el nombre de Yahweh, o el nombre de Jehová. En otros lugares dicen Jehová, pero la traducción más correcta es la palabra Yahweh en hebreo. Amén. Ellos no declaran esa palabra del respeto, aleluya, que tienen al nombre de Dios. Por eso ponen, aleluya, el nombre Adonai, que es Señor. Y Mateo, escribiendo a los judíos, piense como piensan los judíos, donde todos
los lugares donde dice el reino de Dios es traducido como el reino de los cielos. Aleluya. Y pronunciar el nombre de Dios, aleluya. En Mateo 18:28 decía, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, verdaderamente el reino de Dios ha llegado, aleluya. Amén. Pero realmente, ¿qué significa esto de que el reino de los cielos o el reino de Dios ha llegado? La mayoría de los milagros que Jesús realizó ya se habían hecho en el Antiguo Testamento. Muchos de los leprosos habían sido sanados, amén. Había habido también resurrección de muertos. Muchas sanidades que se habían producido en el Antiguo Testamento también se produjeron en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Dios a través de Moisés, aleluya, alimentó a través de un milagro a las multitudes, amén, descendió maná del cielo y pudieron comer multitudes, a la misma forma que Jesús, aleluya, también multiplicó, ¿verdad? Y dio alimento a aquellos que no tenían, aleluya. También dice que resucitó, Elías y Eliseo resucitaron, ¿verdad?, a personas, aleluya, enfermos como Naamán, el sirio, aleluya, fue sanado de su lepra. Hubo muchos milagros que acontecieron en el Antiguo Testamento, amén. Pero había algo demasiado extraordinario en cuanto a los milagros en el pueblo de Israel, y es que estaban acostumbrados a que Dios se manifestase en milagros. Dios se manifestaba constantemente, aleluya, al pueblo de Israel. Dios se mostraba a través de milagros, de maravillas. ¿Usted se imagina ser parte del pueblo de Israel y ver la mano de Dios moverse de esa forma tan extraordinaria, amén? Ver caer el maná todas las mañanas del cielo, amén. Cuando dicen gloria a Dios, ver sanidades de leprosos, ver hombres, aleluya, resucitando, ver niños resucitando, aleluya, ver sanidades milagrosas. Pero hay algo que Jesús hizo que no se encuentra relatado en ninguna parte del Antiguo Testamento. Amén. No se había oído nunca en el Antiguo Testamento, por más de que profetas tuvieran poder y autoridad para echar, aleluya, sanidad, para sanar a personas, incluso para resucitar muertos, no viene ni un solo caso en el cual, aleluya, se echara fuera ningún demonio. Amén. No hay relato en el Antiguo Testamento de que alguien fuera liberado de un demonio. La palabra que Dios nos revela, aleluya, es de que los mismos fariseos se quedaron maravillados con Jesús, porque no entendieron que Jesús tuviera tal autoridad. Amén. En Marcos capítulo 1, versículo 22 nos dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Había algo distinto en la figura de Jesús. Jesús no era un rabino más que apareció en ese tiempo, sino que Jesús, aleluya, era el reino de Dios en la tierra, con demostración de poder, aleluya. Y la manifestación de poder es que cuando Él caminaba por la tierra, los demonios le salían al encuentro, aleluya, y le decían, Jesús, ¿de qué vienes a atormentarnos? Aleluya, amén. Había algo maravilloso que sucedía cuando Jesús, aleluya, caminaba por la tierra. Y los fariseos, viendo esto, dijeron, Jesús tiene una autoridad, que esa autoridad no la hemos visto nunca. Nunca hemos oído de ella, nunca se ha escrito de ella, porque nunca hemos escuchado de que hombres o mujeres fueran liberados de demonios. Amén. Jesús nunca habló, aleluya, de una religión. Su mensaje principal siempre fue el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Fue algo, aleluya, de lo que se encargó, aleluya, con pasión, de dejar este mensaje en el corazón de aquellos que le seguían. Por eso parábola tras parábola, ejemplo tras ejemplo, aleluya, les hablaba del reino de los cielos. Quería implantar la semilla del reino en los discípulos que ponían oído atento a lo que él hablaba. Amén. Porque para todos aquellos ese sería su destino, aleluya, el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús tenía esta autoridad? Porque Él tenía, aleluya, la autoridad donde los demonios, aleluya, nos dice en el versículo 26, el capítulo 12 que estamos leyendo, que los demonios son parte de una estructura de un ejército. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En nuestro texto revela por primera vez en toda la Biblia abiertamente que Satanás tiene un reino. Amén. Y ese reino, aleluya, son potestades, son gobernadores, amén, son demonios, aleluya, son principados, son potestades, amén. Y hay una jerarquía, aleluya, de gobierno como en un reino, aleluya, en el reino de Satanás se mueve también por jerarquías, aleluya, de poder y autoridad.
Y Jesús reveló y desveló, aleluya, a los fariseos y a todos que le oían, gloria a Dios, que la causa de que el reino de Dios llegara a la tierra, amén, iba a despertar, aleluya, que el reino de las tinieblas se moviera con toda su fuerza, aleluya. Por eso existía la manifestación de los endemoniados cuando Jesús, aleluya, estaba presentemente en la tierra. Amén. Pero eso no solo quedó en la figura de Jesús, sino que eso es un legado también para su iglesia. Por eso, aleluya, deja dicho, gloria al Señor, al final del evangelio, yo os doy potestad, amén, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para predicar las buenas nuevas del evangelio, amén. Y nos da un mandato a toda la iglesia, pero de ese mandato solo estamos haciendo una parte, que es predicar el evangelio. Como mucho de vez en cuando oramos por algún enfermo, pero si no se nos ocurre nunca orar por un endemoniado. El diablo, el Señor lo reprenda. Amén. Pero es parte del legado, gloria a Dios, de aquellos que vivimos el reino, parte del reino de Dios en la tierra, que tenemos la autoridad del Espíritu Santo en nosotros. Amén. La obra completa de Jesús fue enseñar, fue sanar y fue liberar, gloria a Dios. Amén o no amén. Cuando dicen gloria a Dios. ¿Dónde está el reino de Satanás? ¿En el infierno? No, ¿verdad? El infierno está todavía con el precinto de garantía. Todavía no ha sido abierto, dice la palabra del Señor. Amén. El infierno, dice la palabra de Dios, que es el destino final de la tierra. Fíjese. El Hades y la tierra, todo, aleluya, terminará en el infierno, así como la bestia y Satanás, aleluya, terminará en el infierno. Pero ese es el final, no es el principio. Él no reina en ningún infierno. Muchas veces usted ve películas y ve en un infierno al Satanás sentado en un trono. Mi hermano, eso son películas. Pero nada tiene que ver con la realidad de la palabra de Dios. Amén. Tampoco dice que su reino, aleluya, o su reino y su poder, su trono esté en la tierra o en el mundo. Lo perverso, la oscuridad, la maldad, las tinieblas de este siglo operan, aleluya, y sus huestes de maldad, gloria a Dios, espirituales. Amén. Dice que reinan, ¿dónde? En regiones celestes. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, gloria a Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Amén. Así que olvídate de luchar contra la suegra. Tu lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra, aleluya, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? ¿Dónde habitan? En las regiones celestes. Amén. Y ellos descienden a la tierra, aleluya, para implantar maldad en el corazón de los hombres, para, aleluya, influenciar a través del pecado la tierra, gloria a Dios. Pero su gobierno, aleluya, su reino dice que está en huestes celestes, aleluya, en regiones celestiales, aleluya. Y después de que terminemos con todos los estudios que tenemos preparados de los dones y demás, voy a preparar un estudio en cuanto a todo esto, ¿verdad? Para que usted entienda lo que son los gobernadores, las potestades, los principados, las huestes espirituales, amén. Usted sepa qué rangos, aleluya, tienen, gloria a Dios. Y así mismo veamos también el reino de Cristo Jesús, el reino de Dios en su poder, majestad y gloria, amén. Lleno de arcángeles, querubines, serafines, ángeles, gloria a Dios. Y vamos a ver, aleluya, también los rangos celestiales. ¿Cuántos quieren escuchar de eso? Entonces véngase los sábados por la tarde a las 7. Amén. Una cuñita ahí metida, ¿verdad? Aleluya. Cuando vinieron los magos del oriente, gloria al Señor, ¿a quién vinieron a buscar? ¿Vinieron a buscar un profeta? ¿No? ¿Vinieron a buscar alguien influyente? ¿No? ¿Vinieron a buscar a un gran sacerdote? ¿Qué vinieron a buscar? A un rey. Aleluya. Amén. Porque cuando Jesús, aleluya, vino a la tierra 700 años antes, Isaías ya había profetizado y Daniel 500 años antes habían profetizado, gloria a Dios. Escuche bien, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Mire lo que ya habían dicho los profetas en cuanto a Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su trono, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Daniel capítulo 2, aleluya. Daniel capítulo 2, versículo 44. Dice así: y en los días de estos, aleluya, Rey es el Dios del cielo. ¿Levantará el qué? ¿Qué levantará? ¿Qué levantará? Que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aleluya. Amén. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado el ¿qué? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aleluya. Amén. Ese es el reino de nuestro Dios. Aleluya. Por eso era tan importante para Jesús, aleluya, que sus discípulos entendieran que era el reino. Por eso hoy en día es tan importante, aleluya, que la iglesia entienda, aleluya, que es el reino de Dios, que es el reino de los cielos. A Jesucristo le fue entregado el reino, aleluya, amén. Porque Jesús en Mateo capítulo 25, versículo 34 nos dice que en el día del juicio Dios dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino que estaba preparado para todos vosotros antes de la fundación del mundo. Aleluya. Diga conmigo: Cristo tiene un reino admirable, inconmovible, eterno. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios el Padre, desde antes de la fundación del mundo, preparó el reino de los cielos para sus hijos, y como extensión de este reino plantó, aleluya, el primer hombre en un lugar similar aquí en la tierra. Gloria a Dios. Ese lugar peculiar se llamaba el jardín del deleite. Diga conmigo: jardín del deleite. O el jardín del Edén. Gloria a Dios. Era una extensión, diga conmigo, era una extensión del reino de los cielos. De tal forma que Dios habitaba, aleluya, en medio de ellos. Podían tener comunión con Dios, aleluya. Amén. Cuando dicen gloria al Señor. Dios mismo visitaba ese lugar, tenía comunión con el hombre, pero nosotros a causa del pecado, gloria a Dios, le dimos la espalda. Y como es, aleluya, Jesús tuvo que recuperar el ¿qué? Las llaves del reino, aleluya, que el hombre habría perdido a causa del pecado. Las cuales dice Mateo capítulo 15, versículo 16, Mateo 16, versículo del 15 al 19. Aleluya, que las llaves del reino fueron entregadas a Cristo, y por ende Cristo, aleluya, les entregó a su iglesia, ya que el reino de Dios no volvió a estar físicamente nunca más en la tierra. Amén. Hasta que apareció nuevamente Cristo en la tierra. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Diga conmigo: en ese trozo de Edén, en ese trozo de jardín, donde la presencia de Dios habitaba constantemente, donde era una extensión del reino de los cielos en la tierra. Una vez que entró el pecado, aleluya, dice, se cerró ese lugar para que el hombre no tuviera más acceso a ese lugar. ¿Verdad? ¿Sí o no? Usted que lee la Biblia, ¿le estoy contando mentira o es cierto lo que le digo? Con lo cual el hombre ya no tenía acceso a tener el reino de Dios aquí en la tierra. Y tan solo se deberían de conformar con algo de la presencia de Dios que se llamaba Shekinah. Amén. Que habitaba, aleluya, lo que era dentro o encima del arca de la alianza o el arca del pacto. Estaba la Shekinah, lo que es la presencia de Dios, aleluya, que habitaba en medio del tabernáculo y después en el templo. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Pero el hombre no tenía ya libre acceso, aleluya, a la presencia de Dios. No podían acceder al reino de Dios como era en el Edén, ese trozo de reino, aleluya, hasta que llegó Jesús de Nazaret, aleluya. Por eso Juan, aleluya, dijo, preparad el camino, aleluya, amén. Cuando dicen gloria a Dios.
porque el reino de Dios se os ha acercado, aleluya. Y cuando vio, aleluya, por primera vez a Jesús, dijo, el reino de Dios ya está aquí, aleluya, amén. Y Jesús volvió a recuperar las llaves del reino y las trajo nuevamente con él, aleluya, a poseer la tierra que Dios le entregó al hombre, aleluya, amén o amén. Por eso cuando tú pisas la tierra, tienes autoridad porque tienes el respaldo del cielo detrás tuya, aleluya, donde Jesús recuperó las llaves del reino. Por eso toda maldad tiene que huir y salir. Por eso todo endemoniado tiene que salir. Por eso toda enfermedad se tiene que secar en el nombre de Jesús. Porque ha habido poder, dominio y gloria sobre su iglesia a través de Jesús. Amén. Lucas capítulo 17 versículos 20-21 dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió Jesús y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso cuando el hombre pecó, mi hermano, el Señor lo apartó de ese trozo de reino, aleluya, para que no pudiera habitar más, aleluya, en medio de la gloria de Dios. El hombre no pudo disfrutar más, aleluya, de ese trozo de reino, porque el hombre separó su corazón del corazón de Dios a causa del pecado. Pero como Dios había previsto, aleluya, que el reino de Dios fuese para nosotros, aleluya. Por eso, aleluya, teníamos que acercarnos a Dios, pero el pecado nos alejaba de Dios. Es por eso que vino Jesús a la tierra, para deshacer las obras del diablo, aleluya. Amén. Porque a causa suya el corazón del hombre se separó por causa del pecado de Dios. Amén. El pecado nos separó de Dios, pero Jesús recuperó nuevamente las llaves del reino. Aleluya. Amén. Para que usted y yo en Cristo Jesús podamos tener libre acceso al trono de Dios y vivamos el reino de Dios aquí en la tierra. Porque el reino de Dios en todo su esplendor y gloria nos espera allí en la eternidad. Pero usted puede vivir parte de ese reino aquí en la tierra y hacer de su hogar una parte del reino de Dios. Aleluya. Amén. Hacer de su espacio, aleluya, un lugar donde la gloria de Dios se manifieste de una forma sobrenatural. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús vino a la tierra como hombre, recibió el reino, aleluya, porque fue, gloria a Dios, prometido al Hijo del Hombre. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios en la tierra, para deshacer las obras del diablo. Y como Jesús sabía, aleluya, que Satanás tenía un reino, lo único que podía hacer para vender ese reino era traer un reino mayor. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Traer ese reino preexistente, el reino de Dios. Y mire, aleluya, qué reino nos dice el salmista, capítulo 103, versículo 19 de Salmos. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Amén. Y una de las preguntas en esta mañana, aleluya, es, ¿y ahora entonces dónde está el reino? Amén. Todos piensan, aleluya, bueno, pero ¿dónde está entonces el reino de Dios? El reino de Dios, como dijo Jesús, no puedes decir está aquí, está allá, no es algo, diga conmigo, físico. Amén. Cuando dicen gloria a Dios, aleluya. Sino que el reino de Dios, aleluya, está escondido en un lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe dónde está escondido el reino de Dios? En la palabra de Dios. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 9. Dice, cuando alguno oye, ¿el qué? ¿La palabra de qué? ¿De quién? Del reino, aleluya. Y no la entiende. Dice, ¿viene quién?
el malo. ¿Y qué hace? La arrebata, aleluya, lo que fue sembrado en el corazón del hombre. Este es el que fue sembrado junto al camino. Diga conmigo, el reino lo establece la palabra de Dios en el corazón del hombre. Amén. La palabra de Dios en el corazón del hombre establece el reino de Dios en tu vida. Por eso dice, cuando alguno oye la palabra del reino, aleluya. Mi hermano, la palabra del reino es la que lo cambia todo. Amén. Porque el reino conlleva todo lo que hemos leído antes en Isaías y en Daniel, aleluya. Su reino es eterno, su reino es inconmovible. No hay reino como su reino. Su reino aplastará y destruirá al resto de los reinos, aleluya. Cuando tú te plantas en el reino de Dios, mi hermano, no le puedes tener miedo a nada ni a nadie. Porque Dios está contigo y el reino de Dios lucha a tu favor, aleluya. Por eso dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Amén. El reino de Dios se manifiesta, aleluya. El reino de Dios se revela a través de la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, el primer objetivo del enemigo contra tu vida, aleluya, es no hacer efectiva la palabra de Dios en ti. Amén. El primer objetivo del diablo y sus huestes es, aleluya, separarte de la palabra de Dios. Porque si te separa de la palabra de Dios, te separa de algo que se llama fe. Porque la fe viene por el oír. Amén. No hay nada que pueda producir la fe en ti como el leer la palabra de Dios. Amén. Por eso la palabra de Dios tiene tanto poder. Por eso la palabra de Dios es lo único que teme el diablo. Amén. El diablo no teme tus gritos. Ni tus aspavientos, ni que griten ni oren muy fuerte. Al diablo le da igual que tú hagas eso. Solo hay algo que tiene autoridad para echarlo fuera, y es su palabra. Amén. Por eso Jesús, aleluya, nos enseñó cuando Él fue tentado en el desierto a combatir el enemigo, ¿con qué? Amén. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada que tenga mayor autoridad que la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Porque el reino de Dios no consiste sino en, una vez más, porque el reino de Dios no consiste en, sino, aleluya. ¿Dónde está el poder de Dios en su iglesia? ¿O estamos viviendo en tiempos donde hay una iglesia decadente y dormida? Aleluya, donde no se mueve el poder de Dios. Nos dice en nuestro texto principal que a Jesús le traen un endemoniado. Y Jesús, aleluya, mira a la gente. Aleluya. Y rápidamente identifica que su lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces oramos por el endemoniado si creemos que es que el demonio está sordo, ¿verdad? Y creemos que cuanto más gritamos, más le asustamos. Pues déjeme decirle que no es así. Amén. Que lo único que tiene miedo es la autoridad que hay en ti, conforme a la palabra de Dios que te respalda. Amén o no amén. Aleluya. Muchas veces, mi hermano, me encuentro más incrédula dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Muchas veces hay gente más incrédula, aleluya, en la iglesia que fuera de la iglesia. Usted habla a la gente de fuera y ellos creen en demonios. Y creen en brujas y creen un montón de cosas. Habla dentro de la iglesia y como, ay, qué miedo, mejor no hablo de eso, vaya que me ataque. He escuchado algunas que cuando hablan del diablo dicen, el Señor lo reprenda. O sea, como diciendo, que no se acerque bicho fuera. O sea, como... Hermano, no hay ningún temor, aleluya, para los que están en Cristo Jesús, amén. Usted tiene autoridad y tiene toda la autoridad, aleluya, amén. Gloria al Señor, por eso el diablo no puede venir para asustarlo ni amedrentarlo, gloria a Dios. Aleluya, no permita que el diablo le siga robando bendición, gloria a Dios, amén. Plántele cara, gloria a Dios, porque el mayor reino está en usted, amén. Y la palabra del Señor nos enseña que Jesús les enseñó que un reino, aleluya,
no puede caer si no viene un reino más grande, aleluya. Amén. Y el reino mayor ya ha venido. El reino de Dios vive dentro de usted, aleluya. Por eso, mi hermano, el reino de los cielos, aleluya, vive en usted, aleluya. Pelea por usted, amén. Lucha a su favor, aleluya. Y mayor es el que está en usted, que se llama el Espíritu Santo de Dios, aleluya. ¿Cómo habrá algún demonio, aleluya, que no tema ante la presencia del mismo Dios, aleluya? El Espíritu Santo, gloria a Dios. Por eso toda tiniebla tiene que retroceder, todo endemoniado tiene que ser liberado en el nombre de Jesús, aleluya. ¿Amén o no amén? ¿Sabe, mi hermano? Hay muchos loqueros que están llenos de gente, aleluya, llena de demonios. Hay muchos enfermos que están llenos de demonios, aleluya. Y la única forma de que puedan ser libres es a través de la iglesia de Cristo. Podrán tomar todas las medicinas del mundo, podrán someterse a todas las terapias médicas del mundo y seguirán con el mismo problema, porque su problema es un problema espiritual. Amén. Y todavía la Seguridad Social no tiene la receta. Pero la iglesia de Cristo sí tiene la receta. Amén. Ayuno, oración, unción, poder de Dios, aleluya. Y las tinieblas se van fuera en el nombre de Jesús. Amén. Usted entiende, usted sabe, aleluya. Aleluya. Le traen este endemoniado, aleluya, sordo, mudo, aleluya, ciego. Lo sana, gloria a Dios, y esto es interesante. Jesús liberó a muchos endemoniados, diga conmigo, a muchos endemoniados, pero a otros los sanó. Amén. Hay muchas enfermedades físicas gobernadas por espíritus inmundos que afectan a la salud. Amén. Hay gente atada en una enfermedad a través de huestes. Amén. Y se lo puedo decir con conocimiento de causa, porque hemos visto, aleluya, gente liberada y como inmediatamente después de ser liberada ha sido sana. Amén. Y esto no quiere decir que si no estás sano es porque estás endemoniado. Cuidado, no vayamos en el viaje. Amén. No es que como yo no estoy sano es que tengo un demonio. No, usted no tiene demonio y usted ya se lo expliqué semanas anteriores, ¿verdad? Demonio de diabetes, sal fuera de mí. Tranquilo. Amén. Hay gente que tiene enfermedades porque su cuerpo, aleluya, amén, resiste, aleluya, en este caso la insulina, otro la presión arterial, etcétera, etcétera. También porque nosotros poco a poco maltratamos nuestro cuerpo. Amén o no amén. Aleluya. La cantidad de porquería que no comemos al día, la cual, aleluya, enferma nuestro cuerpo poco a poco, nos va deteriorando poco a poco y después le queremos echar la culpa al diablo. El diablo no tiene la culpa de que vayas al McDonald's todos los días. Ese eres tú, no él. Algunos se creen que el diablo está con el tridente pinchándole. Venga, al Burger King. Venga, tira. No, eso no funciona así. Usted va porque quiere. Pues después uno pasa factura, todo eso, ¿verdad? El maltrato muchas veces al cuerpo, la alimentación, en el ambiente, la polución que usted respira, etcétera, etcétera. Eso deteriora nuestro cuerpo y no quiere decir que un demonio, aleluya, le dé enfermedad o le afecte con enfermedad. Así que muchas enfermedades se generan. ¿Usted quiere saber cuántas personas de la palabra de Dios, aleluya, estuvieron enfermos? ¿Y cuántos murieron inclusive enfermos? Eliseo era un profeta de Dios y murió enfermo. Amén. Timoteo nos habla de la palabra de Dios de que también estaba enfermo de su estómago. Hay un montón de gente que estaba enferma, gloria a Dios, y no por eso es que tenían demonios, sino porque estaban enfermos simplemente. No todo hay que asociarlo a demonios. No hay que ver demonios en todas las moscas. Amén. Porque yo era de eso. Yo cuando me convertí reprendí hasta las moscas. De verdad, o sea, era algo exagerado. Veía una mosca molestando y digo, te reprendo en el nombre de Jesús. Yo me imagino la mosca que pensaría, me estaría mirando y diciendo, este es tonto. O sea, imagínense. Escuche bien, gloria a Dios, un cristiano, un hijo de Dios, como le dije, no puede estar endemoniado. Amén. Diga conmigo, rotundamente, no puede estar endemoniado. Amén. Pero puede estar influenciado. Sí, aleluya. Amén o no amén. Muchos, aleluya, no religiosos se preguntaron, ¿no será este el hijo de David? Aquel que según Daniel, aleluya, le fue otorgado el reino.
En cambio, gloria a Dios, los religiosos de la época, los fariseos, ¿sabe lo que pensaron? No que Jesús venía y era el hijo de David, sino que venía, aleluya, por Belcebú. ¡Wow! Y Jesús con paciencia y con amor les tuvo que enseñar. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino, encima les da una enseñanza. Es que Jesús era maravilloso, ¿verdad? Más de nosotros ya hubiéramos sacado, ¿verdad?, la porra y hubiéramos hinchado a palo a los fariseos. Pero Jesús con amor, aleluya, les dice las palabras, gloria a Dios, amén, para reprender su actitud y sus pensamientos. Y les da una enseñanza, le dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, es destruido, amén. Y toda ciudad o casa dividida es asolada. Amén o no amén. Y no permanecerá en pie. Y si Satanás echase fuera a Satanás, ¿cómo entonces su reino no estaría dividido? ¿Cómo prosperaría su reino si el mismo Satanás echa fuera las obras de Satanás? No podría prosperar nunca. Amén. Aleluya. Pero si yo, dice Jesús, amén, por el Espíritu de Dios, no por Belcebú, sino por un reino mayor que ha venido a la tierra, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. No le dejó ningún tipo de duda a los fariseos, aleluya. Él dijo, ¿por quién echaba fuera a los demonios? Amén. Y entonces comprendieron y dijeron, ¿qué autoridad tiene este? Aleluya. Que es capaz de echar fuera a los demonios, aleluya. Amén. Y dice después, le da una enseñanza. Esta es la enseñanza que les quiero dejar en esta mañana. Voy a tomar 15 minutos, voy a comprimírselo para entrar ahora en materia. Y dice después, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Amén. Y entonces podrá saquear su casa. Tiene su lógica, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, yo os he dado potestad, ¿para qué? Para atar y desatar, aleluya. Amén. ¿Eso es un poder que tiene la iglesia, sí o no? ¿Dios nos ha dado ese poder? Amén. Entonces dice la palabra de Dios, el hombre fuerte, aleluya, no puede ser vencido si primero no es atado. Y una vez que es atado, se impone un reino mayor que echa fuera a ese otro reino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuche, la tradición literal, gloria al Señor, es fuerte. Y Jesús les explica así, aleluya. Puedes echar fuera demonios, aleluya. ¿Sí o no? Aleluya. No tengas temor de Satanás, pero tampoco le subestimes. Amén o no amén. ¿Se puede vencer a las huestes, a los demonios, a Satanás? Sí. Diga conmigo. Sí. ¿Puede recuperar aquello que él te ha saqueado y te ha robado? Sí, aleluya. ¿Te robó gozo? Recupéralo. ¿Te robó la paz? Recupérala. ¿Te robó tu esposo? Recupéralo. ¿Te robó tus hijos? Recupéralo. ¿Te robó tu salud? Recupéralo. ¿Puedes recuperarlo rotundamente? Sí, aleluya. Porque él te ha dado las armas, aleluya, para que tú venzas en esta mañana. No te dejes más saquear por el enemigo, aleluya. No te dejes más robar por el diablo, aleluya. Aquello que ha sido bendición para tu vida, aleluya. Amén. No bajes la guardia. Estate firme, como dice el apóstol Pablo. En todo tiempo firme, aleluya. Amén. Presto de las armas, aleluya, de la armadura de Dios, aleluya, para combatir, aleluya, los dardos del enemigo, las peleas que quieran venir contra ti, y no le dejes pasar dentro de tu casa, no dejes que saque la mente de tus hijos, aleluya, no permitas, aleluya, que empiece a meterle malos pensamientos a tu esposo o a tu esposa. Mantén, aleluya, tu casa en firme, aleluya. Gloria a Dios. Sea atalaya y vigía en tu casa, gloria a Dios. Todo lo que tenía el hombre le fue robado, aleluya. Y adivinas quién se lo robó. El enemigo. Amén. Y todo lo que tiene y posee el hombre fuerte, también lo saqueó y fue robado. Porque el enemigo solamente viene ¿para qué? Robar, matar y destruir, aleluya. Y él te robó, aleluya. Amén. El enemigo, gloria a Dios, el hombre fuerte te robó a ti y a mí. Nos robó bendición, aleluya. Amén. Nos robó gozo. Nos robó salud, aleluya.
Nos robó propósito. Amén. Pero espera, amén, porque te voy a decir algo en esta mañana. Espera, porque lo vas a recuperar. Y lo vas a recuperar no por 1, ni por 2, ni por 3, ni por 4, ni por 5, ni por 6, sino 7 veces más. Aleluya. Proverbios capítulo 6, versículos 30 y 31. Aleluya. Dice, si tiene un poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, aleluya. Entregará todo en haber de su casa, aleluya. Amén. Cuando él se ha descubierto, tendrá que devolver todo multiplicado por 7, aleluya. Amén. ¿Le suena a usted la historia, aleluya, de Job? Él fue despojado de todo y después que vino bendición sobreabundante sobre su vida. 7 veces más de lo que tenía. Amén. Y cuando el enemigo venga a saquearte, a robarte, reclámale, aleluya, viene el poder de Dios. Con el respaldo, aleluya, del reino de los cielos. En el poder del Espíritu Santo, tú vas a soltar todo lo que me has robado en el nombre de Jesús. Amén. Tantos años sintiéndome un fracasado, tantos años que me han robado parte de mi juventud, de mi infancia, ahora lo vas a recuperar 7 veces en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Negocios que has perdido, Dios te va a dar 7 veces más. Aleluya. Amén o no amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Y no lo digo yo, es promesa de Dios. Puedes recuperar todo lo que te ha robado. Di conmigo, sí, en el nombre de Jesús. No tengan miedo, gloria a Dios, en esta mañana, aleluya. Porque los demonios, mi hermano, son como perros, huelen el miedo. Y si te sienten con miedo, te atacan, aleluya, y te devoran. Cuando dicen gloria a Dios. Miren, mi hermano, los demonios se hacen fuertes en tu miedo. Crecen con tu miedo. Porque saben que en tu miedo reduce tu fe. Amén. Cuando dicen gloria a Dios, dile al hermano que tiene al lado, ten fe. Aleluya. Dígale en esta mañana, todo lo que has perdido, lo vas a recuperar. En el área de la salud, de tu finanzas, en tu familia, aleluya. Lo vas a recuperar multiplicado por 7. En el nombre de Jesús, ¿cuánto pueden darle un aplauso fuerte a Dios? Escuche bien, los únicos, mire qué privilegio, los únicos que pueden reprender a los demonios son los hijos de Dios. No hay nadie más en este planeta, en este mundo, que sea otorgada esa autoridad, aleluya, sino a los hijos de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice Jesús, he aquí, os doy potestad, que significa os doy autoridad. Amén. De hollar serpientes y escorpiones. Diga conmigo, y sobre toda, ¿sabe? Cuando Dios dice toda es fuerza del enemigo y nada, oiga, no lo dice usted muy convencido. Diga, y nada me dañará. Aleluya. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Ahí está nuestro verdadero gozo. Aleluya. Cuando dicen gloria a Dios. Un día preguntado, aleluya, Jesús por la venida de su reino, en Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús les contestó, aleluya, el reino de los cielos viene de una forma, aleluya, que ustedes no pueden ver. ¿Sabéis por qué? Aleluya, porque el reino de los cielos crece en vuestro corazón. Crece en vuestra mente. Es alimentado en vuestro espíritu. Vuestra fe mantiene el reino de Dios vivo en ustedes. Amén. Aleluya. Por eso cuando Jesús fue preguntado, ¿y dónde está tu reino? Dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y como Satanás y sus demonios no pueden atacar este reino invisible. Aleluya. Porque ellos fueron vencidos y derrotados por el Rey, aleluya, que fue clavado en la cruz del Calvario, convirtiéndose en el Rey de Reyes
y Señor de señores, donde todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra y aun debajo de la tierra se tiene que doblar sus rodillas ante Él, porque a Él le ha sido otorgada toda potestad y toda autoridad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, aleluya, la pregunta del millón: ¿qué permite que la hueste de maldad y los demonios influencien, aleluya? ¿Cuál es la puerta abierta que influencia, aleluya, para que los demonios tengan ese derecho legal para poder tocar nuestras vidas? Se lo dije el domingo pasado o el otro anterior, que es el pecado. Es la única puerta abierta que le da legalidad al enemigo para poder influenciarte, tocarte, enfermarte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice Josué capítulo 7, nos habla del pecado de Acán. ¿Cuántos recuerdan esto? Muchas veces, mi hermano, arrastramos por nuestra cultura, por nuestras enseñanzas, por nuestras tradiciones, supersticiones, muchas veces, pecados que mantienen puertas abiertas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo me acuerdo hace un tiempo atrás que alguien trajo un niño a la iglesia y venía con una marquita el niño, no sé si era en la frente o por aquí. Y yo dije, hermana, ¿y eso que tiene ese puntito que le pone? No, es que eso se lo he puesto para el mal de ojo. ¿Cómo? No, es que allí en mi país se estila eso. Bueno, pues déjame decirte que tú ya no perteneces a ningún país, perteneces al reino de Dios. Amén. Y en el reino de Dios no hay superstería, ¿verdad? No hay supersticiones, aleluya. No hay culturas ancestrales, no hay nada parecido, hay poder de Dios. Amén. Y sabemos que a los que somos de Dios el diablo no les toca. Amén o no amén. Cuando uno se mantiene firme, gloria al Señor, toda la superstición, aleluya, se va afuera. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Muchas veces abrimos puertas a través de amuletos que hemos recibido. Aleluya. Y muchas veces no es porque tengan poder, es porque nosotros le otorgamos poder. Amén. Los amuletos en sí no tienen ningún poder. Hayan sido consagrados a quien haya sido consagrado. Pero tú, aleluya, es el que le das poder a esos amuletos. Amén. Y los llevas colgados como si te protegieran de algo. El Espíritu Santo es el que te protege, aleluya. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Estampas, colgantes, rosario, pulsera del ojo de Horus. Ese. ¿Usted ha visto los cristalitos esos que son azules con un ojito dentro? Eso es el ojo de Horus. Amén. Eso viene de la cultura egipcia y demás, y está destinado a un dios, el dios Horus. Hay un montón de cosas que cargamos de simbología, de que nos colgamos, y sobre todo, no le voy a decir esto, mal la mujer, porque las mujeres se cuelgan todo, hasta una maceta del oído, da igual, lo que sea. Todo le viene bien como artilugio para colgarse. Y muchas veces hay que discernir qué es lo que uno se pone, amén, qué es lo que uno compra. Hay algunos que llevan camisetas con mensajes diabólicos y ni lo saben. Ni se pararon a leer el texto que tienen puesto. Amén. Por eso hay que tener cuidado, porque puedes ir con la moda, ¿verdad? Y a través de la moda ser influenciado, gloria a Dios. Porque estás abriendo fuertes, aleluya. Estás abriendo, puertas. Muchos que llevan la mano de Fátima, representación de ídolos, aleluya, aztecas, mayas, amén. Una ramita, gloria a Dios, cuando te entregan y te la regalan la ramita. ¿Usted ha ido por el centro alguna vez y le han querido dar la ramita de romero? ¿Sí? Bueno, cuidado con todo esto. Aleluya. En los cuentos de los nativos americanos, la rana, aleluya, representa transformación y crecimiento. Y estos significados trascienden al mundo espiritual también, donde las ranas simbolizan la limpieza, la renovación y el ciclo interminable de la vida a la muerte. Amén. Por eso el Señor, aleluya, mandó una plaga de ranas, aleluya. O sea, hay un montón de situaciones. Mire, ¿usted sabe que las plagas que el Señor mandó a Egipto representaban dioses egipcios? Cada uno de ellos simbolizaban a uno de los dioses que ellos adoraban. Amén. ¿A que no lo sabían muchos de ustedes? Pues ya lo saben. La pulserita, aleluya, roja contra el mal de ojo, el atrapasueños que tienen en las casas, amén, pactos, promesas que se hicieron a ídolos, etcétera, etcétera, abrieron un montón de puertas que mantuvieron durante mucho tiempo a hijos de Dios atados, esclavizados, amén, robados y saqueados en su bendición porque abrieron puertas, amén.
Y hoy es el tiempo de que usted entienda que mayor es el reino que está en usted para cerrar toda puerta. Cuando llegue a su casa, tire cualquier cosa que usted sienta en el espíritu que no debe de estar ahí. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Y le puedo garantizar y determinar, aleluya, que todo, aleluya, lo que ha sido atado se va a liberar en su vida. Que gloria a Dios, la bendición va a volver a su casa como días atrás. Usted ha permitido ciertas cosas, pero escuche bien. Muchas veces permitimos lentamente lo que más causa tropiezo a la vida de un cristiano, que es el enfriarnos poco a poco. Amén. Dejamos de orar, nos entra la pereza, dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de tener comunión. Amén. Nos mezclamos más con la gente del mundo que con la gente de la iglesia. Amamos más las cosas del mundo que las cosas que son de Dios. No le damos prioridad a las cosas de Dios. Y todo esto, mi hermano, también abre puertas sobre nuestras vidas. Porque te va volviendo débil. Y cuando tú eres débil en el espíritu, débil en la fe, el diablo, mi hermano, te ve como ese corderito tierno o esa oveja enferma donde dice, esta es la mía. Amén, porque los lobos son... Usted ha visto documentales de leones, a mí me encantan los documentales, me pego una pecha de documentales porque me encantan, me gusta. Y los leones, mi hermano, tienen una estrategia y es que rápidamente de toda la manada interceptan cuáles son los cachorros tiernos y cuáles son los animales enfermos. Al que ven cojeando, al que ven viejito, al que ven, ¡bum!, por ese es por el que van, porque es una pieza y una presa fácil. No sea usted una presa fácil. Amén. Manténgase alerta. Lea la palabra de Dios todos los días. Escudriñe la palabra. Ore al Señor todos los días. Esté a tiempo de intimidad. Levante un altar delante de Dios. Manténgase firme y fuerte espiritualmente. Amén. Y el reino de Dios, aleluya, en su vida echará fuera todo, aleluya, lo que venga en contra de usted. En contra de su vida, en contra de su salud, en contra de su familia, en contra de sus hijos. No tenga temor porque Dios está con usted, aleluya. Ha venido un reino mayor a la tierra que es el reino de Cristo Jesús. El reino que es eterno, aleluya, inconmovible, aleluya, y que reinará por siempre y para siempre. Ese es el reino de Dios que está implantado en usted a través de la palabra de verdad, amén. Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de la verdad, aleluya. Y la verdad es Cristo Jesús, y su palabra en nosotros, aleluya, nos hace enseñarnos cada día que Dios pelea y lucha a nuestro favor. Amén. Cierre sus ojos en esta mañana.